Bienvenidos a su devocional, aceptándonos al Señor Jesucristo, el centro de fe y esperanza. La talera basta y San Luis y Utita Tondina Mata. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu presencia, amado Rey. Gracias te damos por tu amor que es tan inmenso, tan profundo, Señor, que nuestra mente, Señor, no alcanza a entender, Señor, cuán grande eres tú, cuánto amor ha sido derramado, Señor, hacia nuestras vidas. Aún en medio, Señor, de nuestra vida, de nuestra situación, de nuestro pecado, de nuestra humanidad, Señor, tú derramas de tu amor, has derramado, Señor, sobre la humanidad. En ese momento, Señor, cuando decidiste venir a estar en medio de nosotros y dar tu vida por nosotros. Gracias. Gracias porque eres la razón por la que estamos en esta mañana aquí, Señor. Porque gracias a ti, Señor, nuestra vida ha sido transformada, nuestra vida ha sido, Señor, ha sido cambiada. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, porque sabemos, Señor, que tú has venido a restaurar familias, venido a restaurar personas, individuos, padres, mujeres y hombres, Señor, que se han dispuesto en su corazón, Señor, para que tú puedas ayudarlos, Señor, en su debilidad y puedan ser fortalecidos en ti. Hoy queremos orar, Señor, por todas las personas que nos escuchan, donde llega este audio, Señor, que tú seas ministrando sus vidas, sus corazones, Señor, que tu amor sea revelado, Señor, a cada uno de ellos, Padre amado, a través de la palabra, Señor, tu palabra que trae verdad, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos enseña de lo profundo que eres tú, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. Y queremos orar, Señor, por las personas que se encuentran enfermas, que tienen diferentes situaciones en sus casas, en sus cuerpos, Señor. Hoy oramos para que tu mano poderosa, Señor, sea obrando sobre cada uno de ellos, Señor. Sabemos que este COVID, Señor, que ha estado durante este tiempo, estos años, Señor, ha querido, Padre bendito, llevarse muchas personas, Señor, pero sabemos que tú eres más poderoso que cualquier enfermedad, que tú eres más poderoso que cualquier cáncer, que cualquier enfermedad terminal. Y hoy, Señor, creemos y confesamos con nuestra boca, Señor, y creemos, Señor, en nuestro corazón que tú obras, que tú nos ayudas a salir, Señor, de toda circunstancia difícil, Señor. Oramos por los hogares, Padre bendito, por los niños, por los jóvenes, Señor, que sabemos que el enemigo ha querido destruirlos, dañar el propósito que tienes tú con ellos, Señor. Pero sabemos que tu mano poderosa, Señor, está, Padre bendito, Señor, sobre nuestras generaciones. Tu mano poderosa está, Señor, sobre las familias. Que tú levantas hombres y mujeres para que prediquen tu palabra, Señor, y sean guiados y enseñados, Señor, a través de ella. Gracias te damos, Señor, porque todo lo haces tú posible, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy les acompaña la familia López Martínez. El día de hoy queremos estudiar 1 Corintios capítulo 2 y leemos el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
Vemos aquí en Corintios, Pablo estaba recordando cuando él había tenido la oportunidad de ir a esta ciudad. Era una ciudad muy importante de Grecia, donde se manejaba filosofía, donde se manejaba inmoralidad, donde era una ciudad pagana. Pero la palabra nos enseña que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y esto no fue un obstáculo para que Pablo fuera a esta ciudad, que tenía más o menos 250,000 habitantes, donde tenía un centro comercial filosófico y muchos lugares donde se practicaban cosas que obviamente iban en contra de la palabra de Dios. Pero Pablo inicia contándoles con una sinceridad en esta carta a la iglesia de los Corintios, donde les dice que él en ningún momento fue a anunciarles el testimonio de Dios con palabras o queriendo persuadirlos. Fue una manera diferente como él fue a predicar la palabra. Él tuvo una sabiduría directamente de Dios, porque él no fue a predicar una palabra con habilidad humana, sino que él venía diciéndoles que él había ido de una manera sencilla a predicarles el evangelio. Entonces vemos que si usted puede acompañarme a Hechos 18, que es donde está la historia, después de usted leer el capítulo 2 puede ir a Hechos 18 y se va a dar cuenta que en Hechos 18 habla mucho sobre lo que sucedió en este tiempo cuando Pablo fue a Corinto. Vemos que Pablo había llegado precisamente de la ciudad de Atenas y halló en ese lugar a Aquila y a Priscila, la esposa de Aquila, donde él tenía pues este propósito de llegar y predicar, y allí no solamente él fue a predicar, sino que inicialmente él estuvo trabajando. Sabemos que Pablo también se dedicaba al oficio de hacer tiendas, y ellos también, dio la casualidad que ellos también. Pero dice la palabra que cada vez que Pablo podía ir a la sinagoga, iba y discutía todos los días en el día de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. O sea, si nosotros nos damos cuenta, aquí como dice en Hechos 18:4, que cuando Pablo iba y persuadía a los judíos y a los griegos, Pablo tenía como primera meta hablar a los judíos de la palabra y a los griegos hablándoles de la verdad, hablándoles de que esa filosofía que ellos manejaban o esos pensamientos, esas creencias que ellos tenían, no los iba a llevar a la salvación. Pero él encontró un problema ahí, y era que, como dice el versículo 6, la explicación de lo que sucedía en ese lugar. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces nos damos cuenta aquí que en ese momento ellos se oponían y blasfemaban. Y esto en cierta manera molestó a Pablo, porque Pablo dijo, bueno, he tratado de persuadirlos, he hablado la palabra, he ido de una manera sincera, pero no ha sucedido nada. Y esto es allí donde nos lleva a pensar muchas veces, hay momentos donde nosotros tenemos que movernos. Quizás muchas veces nosotros nos desgastamos y llegamos con una persona específica, con una familia, y no está mal el decir que no lo hagamos, pero ya llega un momento donde las cosas definitivamente no son. Y vemos que allí Pablo toma una decisión, y es ir a predicar a los gentiles. O sea, allí en ese lugar había mucha gente que no conocía de Jesús y que quizás iba a estar más presta, iba a tener una necesidad más, en cierta manera, una disposición en su corazón para escuchar lo que Pablo les quería enseñar. Entonces vemos aquí que llegando allí se fue a una casa de uno llamado Justo, que dice en el versículo 7 de 1 Corintios, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué lindo es ver que después de un momento difícil para Pablo, donde había oposición en lo que él estaba enseñando, sucede algo especial, y es que había una persona dispuesta, y no solamente esa persona, sino que también lleva a su casa que crean en él. Y dice ese versículo, y muchos de ellos oían, creían y eran bautizados. O sea, era tremendo lo que empezó a suceder. Entonces, algo que Dios nos llama a nosotros en esta mañana es que no callemos. Como lo decía en el versículo 9, dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles.
Qué lindo es saber que Dios era el que estaba enviando a Pablo, diciéndole, no calles, ve, allí está la necesidad, allí están las personas dispuestas a escuchar mi palabra. Entonces Pablo está recordando aquí en el capítulo 1 que él no fue con excelencia de palabras ni de sabiduría. ¿Qué pasa en el versículo 3? Dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí había una sinceridad impresionante de parte de Pablo, donde les decía, en ese momento él tuvo temor. Por eso hubo la necesidad de que Dios le dijera, no temas, es mi palabra la que va a dar el fruto. Porque él venía en esta condición y en esta manera como él quería de pronto decirle a ellos, y era porque él dice en el versículo 5, ¿cuál era el propósito de Pablo venir de una manera sencilla a hablar la palabra? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el propósito que tenía Pablo, que la fe de todos los hermanos de Corinto, todas las personas que lo estaban escuchando, estuviera fundamentada en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, no en la habilidad. Y cuán equivocados estamos muchas veces nosotros cuando predicamos habilidades, cuando predicamos lo que se hace en un lugar. No, es que mire cómo se canta, mire que si usted viene allí hay un grupo familiar que es especial. No, es que no es realmente eso. Eso son solamente arandelas de lo que es el Evangelio. Realmente nosotros cuando salgamos a predicar la palabra, porque este es el tiempo donde Dios nos ha llamado a hacerlo con una disposición, con un amor, de una manera sencilla, testificando la palabra de Cristo. Es allí donde Él hace este llamado. Quiero que por favor vayamos y leamos en 2 Corintios, versículo 7 al versículo 10. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí Pablo les está diciendo, yo les hablé la sabiduría de Dios en misterio. Allí en Corinto, como había personas que eran filósofas, había un centro de filosofía, se hablaba en misterio. O sea, cuando ellos estaban estudiando algo, ellos lo hablaban en misterio. Pero Pablo viene a decirles, hay un misterio que va encima de todos los misterios, va por encima de todos los misterios que existen. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí está diciendo, si ellos hubieran entendido el misterio, no hubieran crucificado al Señor Jesús. Y vemos aquí en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta es la sabiduría de que está hablando Pablo. Cuando Pablo está testificando de Cristo, está diciendo, no es la sabiduría que yo tengo, no es mi habilidad, ni la manera como yo los puedo persuadir, sino es esa sabiduría que nadie ha conocido, que nadie ha podido ver. Está hablando de la gente que no conoce de Jesús, de la gente que es natural, como lo habla también la palabra, sino que está diciendo que esto ha sido revelado a nosotros. O sea, antes de que el hombre pecara, antes de que sucediera la caída del hombre, ya el Padre tenía un misterio que era poder enviar a su Hijo y morir por nosotros. Y ese misterio fue revelado en su momento cuando Cristo vino. Pero si usted se da cuenta, nuestra mente, que tiene tanta imaginación, que puede llegar a crear, es tan pequeñita al nosotros pensar realmente las cosas que Dios tiene para nosotros. Es que es una promesa que el Señor nos da, porque nos está diciendo que esto nadie lo ha visto, que esto nadie lo ha oído y que no ha subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que el Señor tiene preparado para ti y para mí. O sea, nosotros muchas veces en nuestro pensamiento y en nuestra manera de ver las cosas nos quedamos cortos a lo que el Señor ha preparado para nosotros. Primero, una redención, que es la salvación a través de Jesús. Pero también cuando yo voy y predico, el poder compartir con las personas de eso que el Señor ha preparado para los que le aman. Eso es algo muy hermoso poder nosotros ver que Él nos lo ha revelado, dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. O sea, es un privilegio poder saber que por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué lindo es saber que
el mismo Espíritu que está en ti y que está en mí es el que va y escudriña lo que hay en lo profundo de Dios, lo que quizás no ha sido revelado aún a muchos hombres, a nosotros sí se nos revela. Y es por eso que nosotros podemos ver que cuando conocemos a Cristo, la vida nos cambia. Muchas veces nosotros llevamos dando botes, estando en diferentes situaciones difíciles, pensando que la queja y que toda la situación que muchas veces nosotros arrastramos, esa es nuestra vida. Pero realmente Dios nos habla y nos muestra un panorama diferente. O sea, Dios nos está diciendo aquí que eso va más allá de nuestra imaginación y lo que Dios tiene para nosotros es mejor de lo que yo en algún momento he pensado para mí. Estas son las cosas que realmente el Señor ha preparado para nosotros. Entonces es muy lindo saber que Pablo un día se levantó en Corinto y estableció un grupo de hermanos y la palabra se sigue predicando en ese lugar, y esta carta va para fundamentarlos, para ayudarlos a que ellos puedan seguir en el camino con Jesús. Ahora, ¿cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Ese es el tiempo donde nosotros tenemos que revisar en qué está fundamentada mi fe. Si mi fe está fundamentada en una persona, en las circunstancias, en si me saludan, en si no me saludan, en si de pronto apruebo lo que enseñan o no apruebo, sino en qué está fundamentada mi fe. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo, a que nosotros también seamos diligentes en ir y predicar la palabra, no con sabiduría humana, sino quizás así como lo hacía Pablo, con mucha debilidad, con mucho temor y temblor. Y el Espíritu, cuando nosotros obedecemos, el Espíritu lo hará, porque Él es el mismo que ha podido profundizar y ver lo grande que es nuestro Dios. Entonces, ese es el llamado a que nos levantemos de verdad como hermanos, a buscar la presencia de Dios, a enseñar su palabra, a llegar a todas las personas y contarles esta gran noticia, y es que Dios tiene cosas grandes para las personas que lo aman. Vamos a orar allí donde ustedes están y darle gracias a Dios por este tiempo de su palabra. Gracias, Señor, porque cada día permites que te podamos conocer, podamos creer, Señor, en ti de una manera sorprendente, Señor. Gracias por tu fidelidad que nos acompaña a cada instante, Señor. Tu fidelidad es la que nos mantiene firmes, tu fidelidad es la que nos mantiene, Señor, cada día, Señor, de nuestras vidas. Gracias por tu obra poderosa, Señor, por la evangelización, porque esto reactiva, Señor, nuestras vidas, Señor. Pasa algo en nuestro cuerpo, Señor. Pasa algo, Señor, en nuestro vivir, y te damos gracias, Señor, porque es un reto, Señor, es una misión, Señor, que has encomendado en cada vida. Bendigo a cada hermano que escucha este devocional, a cada oyente, Señor, que trae paz, trae salvación, trae, Señor, amor, trae perdón, reconciliación, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendigo a cada uno en este día, Señor. Te amo, muchas gracias. Amén y amén. Quiero invitarle, hermano, que se encuentra allí en San Luis, hoy a las 6:30 de la tarde. El día de mañana miércoles en el Centro de Fe y Esperanza de La Calera se estará haciendo el servicio, y el día jueves allí en San Luis. Y recordemos, en Huasca, y recordemos que este domingo tenemos evangelización en La Calera, Huasca y San Luis a las 2 de la tarde, y el servicio en Huasca y San Luis se hará a las 6 de la tarde, y en La Calera será en el mismo horario de siempre, a las 8:10 de la mañana. Quiero invitarle a los hermanos que no están en estos 3 municipios. En Útica se hará prontamente también, pero los hermanos que pertenecen a otra congregación de otro municipio, de otro departamento, que están en otro país, quiero invitarle a que también se active donde usted se encuentre, evangelice esta semana con las personas que se encuentre, dígales que Cristo los ama, que el Padre les ama. Bueno, muchas bendiciones para cada uno de ustedes por ser fieles y por su anhelo y su hambre de escuchar la palabra de Dios. Bendiciones.